nosotros. Amén, gloria al Señor. Que el Señor le bendiga nuevamente, iglesia, en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 21. En adelante estaremos leyendo en esta maravillosa mañana. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 21. En adelante leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás: por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Ya habíamos orado, puede tomar su asiento en esta maravillosa hora. Vamos a meditar bajo el tema: resultado de rechazar la voz de Dios. Resultados de rechazar la voz de Dios. Hermanos, cuando vemos toda la palabra de Dios desde el inicio hasta el final, nos damos cuenta de que Dios siempre ha hablado. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre ha hablado. Y la peor tragedia que ha existido no es la ausencia de la voz de Dios, sino que el problema que siempre ha habido en la sociedad, en el mundo, en los seres humanos, es el rechazo, es la obstinación, es la rebeldía, la desobediencia ante la voz de Dios. Cuando vemos el contexto de la mayoría de los profetas, pero especialmente el contexto del profeta Jeremías, nos damos cuenta de que es un muchacho que muy jovencito, él comenzó su ministerio, hermanos, aproximadamente en el tiempo del rey Josías, un rey piadoso, allá por los años 609 al 605 antes de Cristo. Y el Señor le dijo a Jeremías, cuando él le dijo: yo soy un niño, no me van a creer, no me van a escuchar. Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás, y lo que te diga, eso has de decir. Josías muere, y en ese tiempo, hermanos, sus sucesores llevan nuevamente a Judá hacia la idolatría, hacia el pecado, hacia el paganismo. Y aunque el pueblo conserva el templo, conserva el sacerdocio levítico, conserva las ceremonias, pero el corazón de ellos se ha perdido, se ha extraviado de la fidelidad al Señor. Y en ese tiempo, hermanos, en ese contexto de depravación, de perversión, de hipocresía religiosa, diríamos, Dios levanta a Jeremías con un mensaje aún más duro. El mensaje de Jeremías se va endureciendo cada vez más. Y este capítulo 7, muchos estudiosos lo han llamado como el sermón del templo, el discurso del templo.
Porque en este mensaje Jeremías se va, hermanos, a los atrios del templo. Un día que el atrio estaba lleno, un día de fiesta. Imagínense la escena, era un día de culto a Jehová, donde miles de personas subían al templo. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los levitas, había cántico de alabanza, había incienso, había sacrificio, el altar estaba encendido, el pueblo estaba gozoso. Pero en medio de aquello, Jeremías irrumpe con este mensaje, que ante los ojos de cualquiera parecía que había un gran avivamiento, parecía que había una gran fiesta, parecía que había un pueblo rendido al Señor. Pero Dios veía algo diferente, algo distinto. Dios estaba viendo un pueblo que levantaba sus manos, pero que también levantaba sus ídolos que tenía escondido. Dios veía un pueblo que estaba ofreciendo sacrificio, pero que ese mismo pueblo también oprimía al pobre y al desventurado. Hermano, mientras los sacerdotes estaban recitando la ley, Dios veía un pueblo que oía la ley de Jehová, pero que no obedecía en lo más mínimo lo que Dios establecía en su palabra. Mientras todos estaban entrando al templo, saliendo de ahí, el Señor estaba viendo un pueblo que por horas servía a Jehová, pero que al regresar serviría a Baal y a todos los dioses paganos que ellos tenían escondidos. El pueblo veía en el templo un símbolo, veía un amuleto. Y por eso Jeremías le dice: no se fíen de las palabras de mentira que dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Eso está en el versículo 4 del capítulo 7. Ellos veían en el templo un amuleto. Su confianza ya no estaba en el Señor, estaba en el templo. Amén. Ya no adoraban al Dios del templo, sino que estaban adorando al templo de Dios. Y esta conducta fue muy parecida a los tiempos de Jesús, donde la gente tenía un grande respeto, una grande admiración por el templo. Aún los discípulos decían: Señor, ¿ves este gran templo, esto tan grande que se ha edificado? Y él les dijo al Señor: ven todo eso, esa construcción, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Será destruido, y yo en 3 días, dijo el Señor, lo voy a reconstruir. Y ellos dijeron: ¿cómo es eso posible? Y el Señor, conociendo sus corazones, les dijo: alguien más grande que el templo está aquí entre vosotros y no le han conocido. Alguien más grande que el templo está aquí. El templo no tiene sentido si no está el Señor, hermano. Lo que le da sentido es la presencia, es la gloria de Jehová. Como años más tarde vería Ezequiel en su revelación, cuando la gloria de Jehová abandonaba el templo y el templo quedaba vacío. No hay razón de templo si no está la gloria del Señor ahí. Entonces ellos decían: ese es el templo de Jehová, este es el templo. Y lo repetían 3 veces: este es el templo de Jehová, este es el templo de Jehová. Pero cuando regresaban de ese templo de Jehová, iban a vivir una vida pecaminosa. Oían la ley de Jehová. Gente muy religiosa. Oye la voz de Dios, oye la palabra de Dios. Los que vienen solo el domingo vienen, oyen el mensaje, pero viven toda la semana bajo sus propios preceptos e ideales, deshonrando al Dios que dice usted venir a adorar. Y por eso, en las palabras que hemos leído, Dios hace un llamado y le dice: ustedes están más embelesados, más interesados en ofrecer sacrificio. Y como Dios lo dijo por Samuel, obediencia quiere el Señor más que sacrificio. Y le dice al Señor: cuando yo saqué a mi pueblo de Egipto, no le di ley de holocausto ni de sacrificio. Porque antes del sacrificio, antes del holocausto, antes de la ofrenda, antes de todo, el Señor pide de su pueblo oír su voz, atender su voz, escuchar su voz.
Porque como Él lo dijo en uno de los salmos, si mi pueblo tan siquiera me escuchara. Hermano, Dios no está despreciando lo que nosotros podamos hacerle. Por supuesto que Dios valora el sacrificio, el amor, lo que le damos a Él. Pero todo lo que hacemos antes de eso, debe haber una vida de obediencia. Una vida que oye la voz de Dios. Una vida que atiende a las palabras del Señor. Si no, nada lo demás tiene valor. O sea, si yo canto en desobediencia, Dios no me oye. Puedo cantar hermoso, pero Dios no me oye. Si yo vengo y predico en desobediencia, Dios no me va a usar. Amén. Hermano, el ofrendar, incluso el Señor dijo, si al momento de ofrendar te acuerdas que tienes un problema, ve, ponte de acuerdo, deja tu ofrenda ahí, ponte de acuerdo, regresa y entonces puedes ofrendar. O sea, primero, antes de todo, es la obediencia. Amén. Para que todo lo demás tenga valor, primero es la obediencia. Y vean lo que dice el Señor: una cosa les pedí, una cosa les mandé, escuchar mi voz. Qué interesante estas palabras. Una cosa les pedí, escuchar mi voz. Y cuando uno lee, hermanos, la palabra de Dios, uno se da cuenta que el mensaje de Dios en toda la Biblia es el mismo. O sea, Dios llamó, hombres les habló, y los que oyeron la voz de Dios fueron bendecidos. Ahí usted tiene a un Noé, ahí usted tiene a un Enoc, ahí usted tiene a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, a un José, a un Moisés, a hombres que escucharon la voz de Dios. Y Dios habló al pueblo de Israel en el Sinaí, le dijo: si ustedes oyen mis palabras y las ponen por obra, entonces les irá bien. Y comienza, hermano, ahí en Deuteronomios: si ustedes oyen mis palabras, si ustedes escuchan mis palabras y son obedientes a las palabras que yo les prescribo hoy, entonces, dice el Señor, estas palabras son pesadas, pero dice el Señor, entonces tú serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu descendencia, bendita tu mesa de amasar. Será bendito en el campo, será bendito en la ciudad, será bendito en el camino. Todo lo que haga será bendito. Aleluya. Por una sola causa, por oír la voz de Dios y obedecer a su palabra. Pero si tú, dice el Señor, y eso que he resumido todo lo que dice ahí, pero si tú no oyes mis palabras o las oyes, pero te vuelves soberbio, te llenas de soberbia, te llenas de ser una persona contumaz a la voz de Jehová tu Dios, y no andas en sus caminos y no andas en sus preceptos, entonces serás maldito. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Será maldita tu descendencia, será maldita tu mesa de amasar, serás maldito en el campo, serás maldito en la ciudad, será maldito tus cultivos, será todo maldito por cuanto no obedeciste a la voz de Dios. Es decir, el secreto para la bendición está en oír y poner por obra la voz de Dios, porque desde el que habla desde el cielo, sobre todos habla. ¿Cuántos lo creen? El que habla desde el cielo, sobre todos habla, iglesia. Oh, gloria al Señor. Y uno ve en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús siempre terminan, las enseñanzas más duras de Jesús siempre terminan con una frase: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo? No desprecie la voz del que habla. Cuando Dios habla a la iglesia, cuando Jesucristo escribe a las 7 iglesias, las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor terminan de la misma manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un llamado de Dios a que oigamos su voz. Y usted ve
hay un dicho por ahí que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros somos el pueblo de Dios. A veces, hermano, tratamos de desligarnos de lo que el Señor enseñó de la actitud del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y lo vemos como algo muy lejano, cuando todo el Antiguo Testamento no lo andamos cargando de gusto. Amén. El Antiguo Testamento tiene una aplicación de ejemplo para nosotros, la iglesia. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Amén. Vea conmigo lo que dice ahí. Mas estas cosas, está hablando de toda la historia de Israel. Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo? ¿Cómo? Como ejemplos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron otra vez. ¿Cómo? Ejemplo. Y están escritas. No de gusto. No, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué hermosa es la palabra de Dios. Es decir, ellos no escucharon la voz de Dios y le fue mal. Pero la iglesia de hoy sigue despreciando la voz de Dios y quiere que le vaya bien. Aleluya. Y yo quiero entrar, hermano, en esos resultados que produce el rechazo, el rechazar la voz de Dios. En primer lugar, el rechazar la voz de Dios endurece el corazón. Cuando la persona se tapa los oídos a la voz de Dios. Si usted es de los que le gusta cuando se está cantando y está en la bullita y la música, y cuando es el mensaje usted está con la mente en Marte, usted ya empezó a rechazar la voz de Dios. Si usted está buscando hacerse el mareado, la mareada cuando Dios está hablando, usted ya empezó a despreciar la voz de Dios. Si usted tiene prejuicios y todo el mensaje está lleno de prejuicios ante lo que Dios está hablando, usted está rechazando la voz de Dios. Amén. Cuando Dios habla, el pueblo de Dios debe estar atento, debe estar dispuesto, con el alma, con el corazón abierto, con los oídos abiertos a la voz de Dios. Porque el que cierra los oídos, el que cierra la conciencia, el que cierra el corazón, es el mismo enemigo, hermano. Los enemigos del Señor. Cuando Esteban estaba hablando, a la voz de Esteban, dice la Biblia que los enemigos, los mismos que le mataron, tapaban sus oídos, gruñían sus dientes con tal de no escuchar las palabras de Esteban. Pero cuando hay palabra de Jehová, se puede tapar el oído el que quiera tapárselo, pero el que quiera oír palabra de Dios va a oír, porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que cierra sus oídos a la voz de Dios. Y vea lo que dice el texto. Versículo 24 de lo que leíamos allá en Jeremías. No cierra su Biblia, vamos a irlo viendo juntos. Vamos a ir desmenuzando este asunto juntos.
Versículo 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. En la dureza de su corazón malvado. El endurecimiento del corazón no es el inicio, no, este es un resultado de una persona que rechaza la voz de Dios. Es decir, Dios nunca nos habla de una persona que se durmió con el corazón sensible a la voz de Dios, pero que al siguiente día se levantó con el corazón endurecido. No es algo de la noche a la mañana. El endurecimiento es un proceso, hermanos, que se va desarrollando cuando el hombre y la mujer responde con indiferencia a la voz de Dios. Cuando me es indiferente que Dios me hable, cuando no me importa que Dios me hable. Y el endurecimiento llega cuando la persona sabe que Dios le está hablando. Y esto es lo grave, hermano. Vamos a tocar fibras esta mañana. O sea, la persona sabe que Dios le está hablando. La persona sabe de que está en un error. Amén. Es convencido de su error. Pero al salir de acá, por un ratito siente un poquito de dolor, un par de lágrimas de cocodrilo. Pero cuando sale de aquí, sale igual o más endurecido. Y dice, es que yo así soy usted. Como una viejita me dijo una vez a mí, en San Miguel, una hermana me dijo, mire, me dijo, es que yo así soy, y si Dios me quiere salvar, así me va a dejar entrar al cielo. Ah, qué bonito. Como que si Dios tuviera necesidad de que usted y yo estemos con Él en la gloria. No, Dios no tiene necesidad de nada. No, Dios ha establecido los preceptos, mandamientos, el camino. El que quiera el bien, coma de lo bueno que da la vida, que es obedecer la voluntad de Jehová. Pero el endurecimiento del corazón es ese. Mire, yo soy así, a mí nadie me cambia, toda mi vida he sido así. Óigame, pero entonces, ¿qué tipo de evangelio es el que hemos recibido? Porque el que oye la voz de Dios, entonces está dispuesto a entrar en el camino estrecho. El que oye la voz de Dios está dispuesto a entrar por la puerta estrecha. Y aquí no es que, mire, yo traigo este montón de equipaje, si quiere que entre, pues déjeme pasar así con todo esto. No, el Señor no va a ampliar la puerta porque usted traiga maletas. Amén. El Señor no va a ampliar la puerta, no va a mandar a modificar el camino porque usted vaya con el montón de maletas. No, si quiere caminar por ese camino, oiga la voz del que habla. Deje lo que no sirve, abandone la rebeldía y camine en el sendero y en la rectitud que Dios ha establecido. Pero la gente se endurece y dice, no, así soy, dice, y total, ¿verdad? Si Dios me quiere así, pues bueno, yo así he sido y así voy a ser siempre. No, esa es la mentira del diablo. Esa es la conducta de un corazón endurecido. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué es necesario de que en cada culto Dios nos hable. Y todo el tiempo Dios hablando, y a veces lo mismo, hermano, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Dios le está hablando porque Él es misericordioso. Porque Él quiere que usted se arrepienta. Es lo que dice el apóstol Pedro. No queriendo el Señor que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios le está hablando y le está diciendo y le está insistiendo. Pero muchas veces nosotros persistimos en la dureza de nuestro corazón, en oír la voz de Dios. Nos gusta oír la voz de Dios, pero preferimos hacer nuestra propia voluntad. Oímos qué es lo que Dios quiere, pero decimos, no, yo hago lo que yo quiero. Entonces eso es un corazón endurecido. Porque para seguir a Jesús hace falta negarnos a nosotros mismos, hermano.
Hace falta renunciar a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero, e incluso a lo que yo soy, para ser lo que el Señor quiere que sea, para ser como Él quiere que yo sea, para caminar por el camino como Él quiere que yo camine. Alabado sea Dios. Hay un hombre en la vida de Jeremías, un rey llamado Sedequías. Este rey le gustaba oír la palabra de Jehová. Sedequías era de aquellos mismos que cuando le está cayendo a otro, amén, gloria a Dios. Pero cuando le está cayendo a él, solo agacha la cabeza. De eso era Sedequías. Sedequías le gustaba oír. Tanto así de que en varias ocasiones fue donde Jeremías y le decía: Jeremías, no me ocultes nada, dime la palabra de Jehová. Pero cuando Jeremías le decía: el Señor dice que te humilles, el Señor dice que te vuelvas tu corazón a Él y quizá Él tenga misericordia de ti. No, este está endiablado, métanlo de nuevo a la cisterna. Porque hay gente, hermano, que quiere venir al culto y que aquí uno le diga: mire, hermano, no importa si en pecado como está, no hay problema. Así media chambrosita, pero así se salva, hermana. Así, hermano, echándose las cervezas de escondido, así se va a salvar. Hay gente que quiere que eso es lo que uno le diga. Y se molesta cuando uno viene y le habla palabra de Dios. No, así medio rebelde, hermano. No se preocupe, Dios lo entiende. Hermano, no cupiera a la gente en este templo. Pero cuando uno comienza a hablar palabra de Jehová, hablar la voluntad de Dios, y que el que anhela salvarse se debe despojar del peso y del pecado que nos asedia, y que el fundamento está firme. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Eso no se mueve, la condición está firme. El Señor pide temor, reverencia, santidad del que ama salvarse. Amén. Y Sedequías oía, no aprendió, no cambió. Oía. Es que habla bonito el profeta, pero ya cuando me toca lo que está en mí, ahí ya no me gusta. Ese endurecimiento del corazón le costó carísimo a Sedequías. Le dio la oportunidad el Señor de oír su voz. Imagínense, él quería tener amarrado al profeta, pero el profeta después quedó libre. Y él fue llevado cautivo a Babilonia, siendo el mismísimo rey. Hermano, el endurecimiento del corazón es que Dios me dice: por este camino vas. Y la gente muchas veces, lo más común es que la gente se enoja con el predicador. La gente a quien quiere matar es al predicador. Eso no es nuevo. En los tiempos bíblicos a quienes mataban eran los profetas. A Dios nunca lo pudieron matar. Y es más, hay gente que habla bien feo, dice: cuando mataron a Jesús nadie lo mató. Él puso su vida. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Es voluntario. A él nadie lo mató, nadie le quitó la vida. Él la puso. A Dios nadie jamás lo ha matado. Amén. Entonces la gente normalmente quien le quiere tirar piedras es al predicador, es al mensajero. Pero como yo siempre he dicho, hermano, puede matar al mensajero, pero el mensaje de Dios siempre va a estar. Aunque el entenebrecimiento de la conciencia, aunque el corazón endurecido esté ahí y Dios le está diciendo: tienes que hacer esto, es así el camino. No, yo así soy. Esto es lo que yo siempre he hecho. ¿No se ha puesto a pensar que probablemente a raíz de eso hay consecuencias en nuestra vida por nuestra propia desobediencia? Porque al desobediente jamás le va bien. Y aunque no diga amén, así es, hermano. Al desobediente jamás le va bien. Pero rechazar la voz de Dios tiene otra consecuencia. Y rechazar la voz de Dios tiene un poquito de relación, pero esto es un poquito más profundo que lo que mencioné. Tiene el endurecimiento un resultado
que nos lleva a caminar según nuestra propia opinión. Vea cómo del endurecimiento de la conciencia lleva a la persona a caminar por su propio camino. ¿Qué dice ese mismo versículo? Antes caminaron en sus propios consejos. Antes caminaron, versículo 24. Antes caminaron en sus propios consejos. Es el mismo Jeremías el que dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. El corazón del hombre es engañoso. Hermano, a veces le pedimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y cuando Dios hace su voluntad y nosotros solo somos renegadera. Le pedimos a Dios por dirección. Y cuando Dios nos indica el camino que debemos seguir, nos sublevamos contra Dios. Amén, hermanos. Nos levantamos contra el Señor. Hay un ejemplo en la Biblia de un profeta, el profeta Balaam. Dios, hermano, le da una instrucción a Balaam cuando llegan los mensajeros del rey Balac. Balac está sorprendido, está anonadado, está preocupado porque el pueblo de Israel viene en el camino y él está muy preocupado por la fama que hay de Israel, que es un pueblo que enemigo que se le pone enfrente, enemigo que su Dios vence. Entonces Balac manda unos mensajeros, unos ancianos, con regalos, con dádivas, a donde Balaam, y le dicen: hemos venido porque el rey Balac manda a llamarte, y él solo te pide una cosa, que vayas y maldigas a este pueblo, y él te dará lo que tú le pidas. Hermano, hay personas en el mundo, hay un dicho que dice que toda persona tiene un precio. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Toda persona tiene un precio. Pero en el Señor, lo que nosotros tenemos no se compra ni se vende. Uno no puede tener un precio. Uno no puede vender los principios, vender la salvación, vender la fidelidad a Dios por 5, 10, 15 pesos, hermano. Amén. Es más valioso lo que hemos recibido del Señor. Y Balaam le dice a aquellos hombres: quédense, voy a consultar a Jehová, y dependiendo de lo que Jehová me diga, entonces yo voy con ustedes. Y uno ve a Balaam como un poco, o sea, Balaam, perdónenme la expresión, no es tonto. Él sabe que Dios le va a decir que no. Él no es tonto. Hermano, a veces uno ora por cosas que uno ya sabe que la Biblia dice que no. Amén. ¿Para qué orar por eso? Voy a perder el tiempo pidiéndole al Señor: ayúdame, dirígeme. Abra la Biblia, Dios le dijo que no. Amén. Los veo medios asustados. No hay razón. Entonces Balaam se queda callado. De repente Dios le habla y le dice: ¿quiénes son esos varones que están contigo? Oh, le dice Balaam: estos hombres son los que han venido, enviados por el rey Balac, que lo que me están buscando, me están pidiendo, es para que yo vaya y maldiga un pueblo. Pero hay bendición, Señor. Mira, me han traído dádivas, regalos. No irás, le dijo el Señor, porque ese pueblo es bendito, porque yo ya lo bendije. Es bendito. De Balaam, como aquellos hermanos de que habla una cosa pero vive otra. Es más, hermano, a veces, y esto yo lo insisto mucho, y lo digo por los predicadores de este lugar y por aquellos que de repente también nos siguen a través de las transmisiones. Como predicadores nosotros tenemos una responsabilidad bien grande, porque a veces, hermano, con este micrófono en la mano, con este asunto, uno se emociona y le pone cargas a la gente que uno no quiere llevar.
Uno está diciéndole a la gente, hermano, esfuércese por servir a Dios. Y el predicador no se esfuerza. Amén. O sea responsable. Y el predicador no es responsable. Amén. O sea, habla una cosa pero vive otra. Balaam se levanta por la mañana y le dice: varones, me ha hablado Jehová y dice el Señor de que no vaya. Así que yo no voy, líbreme el Señor de ir. Yo no voy. Qué hombre más obediente, dijeron aquellos. Pero el problema estaba acá. Balaam se moría de ganas por ir, hermano. Es que ya había visto cómo brillaba aquel oro. Amén. Ya los ojos ya se le había hecho signo de dólar. Hay gente que hace cualquier cosa por dinero, hermano. Vende su principio por dinero. Le tiene que mentir para que gane 5 pesos más. Miente sin ningún problema. Amén. Entonces Balaam le dice: yo no puedo ir porque Jehová ya me dijo que no vaya. Pero Balac dijo: bueno, toda persona tiene un precio, lo que le acabo de decir hace un momento. Fue la idea del rey Balac. Y dijo: multipliquen, lleven más dinero, lleven más regalos, que este hombre se tiene que convencer. Ay, hermano, y cuando ve Balaam llegar a aquellos hombres con aquellos asnos, con aquel cargamento de cosas, se estaba derritiendo. Pero por fuera les dijo: yo no voy, ya les dije que yo no voy, pero por dentro quiero ir. Jehová pesa los espíritus. Y Jehová puso a prueba a Balaam. Es que eso Dios lo puso a prueba. Dios le dijo: anda pues, le dijo, yo voy a hablar palabra a través de ti. ¿Usted cree que Balaam le dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir si yo soy tu siervo? No le había dicho ni 2 veces el Señor. Cuando el hombre ya está listo y ya va de camino con ellos. Amén. Yo no sé por qué lo veo asustado, si es de Balaam que estoy hablando, no es de usted. No lo pensó 2 veces. Vea, el hombre entonces desde el principio no era fidelidad lo que tenía. No oyó la voz de Dios. Y si la oyó, pero al final él quería hacer lo que él quería. Y Dios lo conocía. O sea, Dios sabía que Balaam quería irse. Hermano, yo siempre he dicho: al Señor no se le debe servir a la fuerza. No nos engañe, que Dios sabe con qué propósito está aquí usted. Y si uno viene a la casa de Dios, el que era católico, por tradición ir a la catedral, y si usted con lo mismo viene a la casa de Dios, usted está equivocado. Dios no busca corazones religiosos. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que de verdad quiera agradarle, que quiera someterse a su voluntad, que esté aquí en cuerpo, alma y espíritu, y que alabe a Dios no solo de labios, porque Dios aborrece el pueblo que le alaba solamente de labios, pero que su corazón está lejos de él. Entonces Balaam se fue. El hombre va tan perdido, ya no oyó la voz de Dios, que una burra es más obediente que él. Una burra le habla. Y dice la Biblia que lo que hace la burra es que la burra se detiene. Se puso freno de mano y no avanzaba. Amén. Y estaban en un espacio donde había pared a un lado, pared al otro lado, y al final el ángel de Jehová con la espada desenvainada. La burra tenía más revelación que el profeta. Qué terrible, hermano. Que a veces el mundano tiene más revelación que usted. Que el mundano le dice: hombre, que hoy no hay culto, ¿y usted qué anda haciendo aquí? A veces el familiar inconverso: mamá, y no va a ir al culto, le dice. Aleluya. Ese es con mucho respeto, esa es la burrita hablándole. Es Dios usando cualquier método para hablarle, ya que su corazón está endurecido, ya que usted persiste en su obstinación en hacer lo que usted le da la gana. Dios va a usar cualquier medio para hablarle. Y Dios le habla a través de la burra y comienza a Balaam, la burra, y comienza a golpearla. Y la burra de repente le dice: oye, ¿y por qué me golpea? ¿Por qué me pega? Donde usted me ha dicho que la lleve, que lo lleve, siempre he ido. ¿Por qué me pega?
Mira, hermano, yo hubiera sido Balaán y salgo corriendo. Pero Balaán se puso a hablar con la burra. Y le dice Balaán: ¿por qué no avanzas? ¿Qué es lo que te pasa? Y le dice la burra: ¿y que no eres tú el profeta de Jehová? ¿Qué te pasa a ti? ¿Que no ves que enfrente está el ángel del Señor con la espada desenvainada? Y si usted, mi señor profeta, quiere que lo maten, entonces comience a caminar, pero yo de aquí no me muevo, le dijo la burra. Amén. Camine. Pero Balaán, a pesar de las señales que Dios le dio, el hombre se fue. Amén. El hombre se fue. A veces Dios pone señales y Dios le está diciendo: esto no conviene, esto no está bien. No, es que yo así quiero. Y lo hace. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Y no es por gusto que en el Nuevo Testamento Balaán sea un ejemplo terrible, abominable. Se habla del camino de Balaam. Se habla del error de Balaam. Se habla de la doctrina de Balaam. Miren qué interesante. El camino, el error y la doctrina. Un día vamos a hablar de eso. Eso está en Segunda de Pedro 2:15, Judas versículo 11 y Apocalipsis 2:14. El camino, el error y la doctrina de Balaam. Es decir, Balaam es un ejemplo de hacer lo que Dios ya prohibió. O sea, ya Dios me dijo que no lo haga, pero yo lo quiero hacer. Amén. Ya no busca dirección, comienza a buscar justificaciones. Y el que es experto en mentir se acobija y dice: ¿y quién no miente? Usted dice: usted lo que está buscando es tapar su mentira. Amén. Y yo, porque vea que todos se tiran en un barranco, me voy a tirar yo también. No, hermano. O sea, la Biblia es clara. El Hijo de Dios debe hablar verdad. Y yo no sé por qué Dios me está inclinando para allá, pero debemos nosotros aprender a hablar verdad, ser transparentes. Y esto lo podemos aplicar a toda nuestra vida. Dios ya nos dijo qué es lo que quiere. ¿Por qué seguir llevándole la contraria a Dios? Yo siempre he creído que hay personas que ya nacen rebeldes. Bueno, le llevan la contraria a todo el mundo. Siempre. O sea, le lleva la contraria a sus padres. En la casa, desde chiquito, un perfecto rebelde. En la escuela, un rebelde con los maestros. Es rebelde en todos lados. No hay autoridad que lo detenga. Es un rebelde sin causa. Cuando ya crece, es rebelde aún con las autoridades. Mire, hermano. Yo le voy a decir algo aquí, yo sé que varios me van a enojar, pero yo lo siento mucho. Como cristiano, mire, si de repente lo para la policía, usted, hermano, que anda en motocicleta, no anda licencia, y encima el casco lo anda como que es pulsera de adorno, y todavía se enoja cuando lo para la policía. Y peor aún, para el culto voy, ¿y dónde congrega? Mejor no diga que viene para aquí. Lo deja en vergüenza uno, hermano. Es que hay que obedecer las autoridades. No, esfuércese. Yo animo a los hermanos: esfuércese, usted que anda en motocicleta, esfuércese por sacar la licencia, hermano. Esfuércese. No ande comprando cosas robadas tampoco, hombre. Esta moto tiene papeles. Sí, porque alguien estafó, la sacó allá fiada y no la pagó y después la anda vendiendo barata. Aleluya. No, hermano, seamos rectos. Seamos correctos, hermano. Yo le dije que aquí iba a tocar fibras. Pero y uno todavía se enoja, ¿verdad? De repente lo para. Hermano, uno debe ser muy honesto. Ni modo, ¿verdad? Debemos de cumplir y de respetar las autoridades. Pero hay gente que vive así toda una vida en rebeldía. Viene al Señor, acepta a Cristo, pero no deja su vida rebelde. Sigue siendo rebelde. Dios le habla, Dios le dice: este es el camino. No, Señor, pero a mí así me gusta. Aquí es donde vas a caminar. No, Señor, yo creo que es mejor por acá. Amén. No, Dios ya estableció el camino.
No seas sabio en tu propia opinión, dice el proverbista. Porque el que se cree sabio en su propia opinión es necio. Para Jehová es necio. ¿Cuántos lo creen? Tercero, rechazar la voz de Dios hace que la persona retroceda. Vea lo que dice el versículo 24. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando la persona insiste en desobedecer la voz de Dios, su vida irá, en otras palabras, de mal en peor. Vuelvo a repetirle, y esta frase yo quiero que usted se le quede grabada en el corazón: al desobediente nunca le va bien. Desobediente en todos los sentidos. En todo. El que es desobediente a sus padres, jovencito, desobediente a sus padres, no le va a ir bien en la vida. Amén. A una persona desobediente a sus padres no le va bien en la vida. Menos al que desobedece al Padre de los padres, al Padre que está en el cielo, al Dios Todopoderoso. No le puede ir bien. Le va mal. Y usted ve el caso de un hombre que era, hermano, era un sacerdote de Jehová. No corregía ni se dejaba corregir. Elí no quería que Dios lo corrigiera. Y cuando a él le tocaba corregir, él no corregía, hermano, de la manera, porque qué bonito, la gente a veces hoy, como todo es de cristal, la corrección, ya al cipote grande, ya, estate quieto, cipote. ¿Qué corrección esa? Amén. Así corregía Elí. Le contaban: tus hijos, Ofni y Fines, fornican en la casa de Jehová con las mujeres que vienen a ofrecer sacrificio. Ahí las meten, ahí tienen relaciones sexuales con ellos en el templo del Señor. Lo que traen para el holocausto, no queman la carne, no. Estos pícaros guardan lo mejor y ellos se lo comen. O sea, tocaban lo sagrado. Eso es algo delicado, meramente ministerial. O sea, en el ministerio, aún los hermanos que manejan fondos de la iglesia, uno debe aprender: lo que es del Señor, es del Señor. Eso no se toca. Eso es del Señor. Que uno esté muriéndose de necesidad, pero lo que es de Dios, es de Dios. Eso así es. Entonces, ellos estaban tocando lo sagrado, ocupando lo sagrado para su perversidad, cuando Dios ya había establecido la ración que ellos deberían de tener. Y le contaban a él y le decía: tus hijos hacen esto, tus hijos hacen aquello. Y él: hijitos míos amados, vengan. Ya les dije que no anden haciendo eso, papá. Ya eran unos muchachos que estaban fornicando en la casa de Jehová. Era para que Elí los hubiera malmatado, estos sinvergüenzas, hermano. No les hubiera permitido entrar a servir más al santuario del Señor. Y Dios le hablaba. Y Dios le mandaba gente que le hablaba. Y en el capítulo 2 Dios le mandó un profeta que le advirtió juicio. Él hizo solo así: van a ver que los voy a castigar. Así de flojito. Ya van a ver, muchachos. Dejen de eso, no está bueno. Amén. Cría a sus hijos así y me cuenta. Y me cuenta la rebeldía. Hermano, pero como no oyó a los que le contaban, no oyó al profeta que le habló de juicio, Dios le mandó a un muchachito, a Samuel, hijo de Elcana y de Ana. Samuel no era de línea sacerdotal, pero como la línea sacerdotal estaba echada a perder, Dios le concedió la petición a Ana porque vio ahí la oportunidad de corregir lo deficiente. Y estando Samuel muy pequeño, mientras aquellos pícaros hasta en chor, hermano, entraban, hablando en un sistema moderno, al templo del Señor, vestidos deshonestamente. Amén.
Hay lugares, hermano, donde los jóvenes en short se suben a ejecutar instrumentos sin ningún problema. No, este lugar merece respeto. La casa del Señor merece respeto. Y hacían y deshacían ahí aquellos muchachos. Había un muchachito de aproximadamente 8 años. Yo me imagino a Samuel, hermano, y el corazón se me hace pequeño cuando pienso en aquel muchachito de 8 años con un efod de lino fino vestido, con vestidura sacerdotal. Es decir, Ana, mire, ella no tenía tanto conocimiento de la ley, pero le decía a Samuel: vaya, mi hijo, usted se queda en la casa de Jehová, usted debe vestirse como un siervo de Dios. Yo me gozo cuando veo a esos padres que traen a sus niños desde pequeñitos, hermanos, con manga larga. Los niños desde pequeñitos. Sí, porque usted lo trae en short con la camisa del Barcelona aquí, el niño piensa que es para el campo que va. Amén. Pero si usted lo viste desde pequeño como un siervo de Dios, él sabe que viene para la casa de Dios. Amén. Sea para él, dáselo fuerte en esta hora. El viejo Elí no quería oír. Se tapaba los oídos. Sí, le decía: ya voy a poner orden, váyase. No hacía nada. Entonces una noche Dios comienza a hablar: Samuel, Samuel. Y Samuel sale corriendo. Usted ve ahí la actitud de Samuel, hermano. Hay tanta riqueza, hay un muchacho tan obediente. Que no es este viejo tanto que molesta, ni mi tata que es y tanto que friega. No. Se levantó corriendo y: diga, mi señor, vea la Biblia. A medianoche. Ve el corazón de obediencia de Samuel. ¿Qué quiere, mi señor? ¿Qué se le ofrece? Y le dice Elí: yo no te he mandado a hablar. Samuel se fue a acostar otra vez. Y al momento: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta de nuevo: mi señor, ¿qué pasa? ¿Le duele algo? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué pasa? Yo no te he llamado. Y pasa lo mismo una tercera vez y le dice Elí: yo ya sé qué es lo que está pasando. Porque estaba viejo, pero tonto no era. Él sabía cómo Dios hablaba. Él sabía cómo Dios le había hablado. Y él sabía que Dios había dejado de hablarle porque se tapó los oídos. Amén. Y le dijo: si vuelves a oír la voz, responde: habla Jehová, que tu siervo escucha. Un niño de 8 años, allá en su habitación, en su recámara, se oye otra vez: Samuel, Samuel. Y yo me imagino a aquel niño, aproximadamente de esa edad, según la historia, temblando y diciendo: habla Jehová, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mientras los ancianos de Israel, el sacerdote de Jehová, los hijos del sacerdote, no querían oír palabra de Dios, ahí estaba un niño que sí quería oír palabra de Jehová. Hay una iglesia también que debe anhelar la voz de Dios. Hay un pueblo que debe desear escuchar la voz del Señor. Porque si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Samuel oye la voz de Dios y Dios comienza a decirle: Samuel, Elí está metido en un problema, lo voy a matar. Voy a matar a sus hijos. Han pecado, han profanado el altar. Ellos piensan que yo no lo he visto, pero lo he visto. Y el siguiente día Elí le pregunta: ¿qué fue lo que te dijo Jehová anoche? Él sabía que era Jehová. Y Samuel era reservado, no como algunos hermanos que son una coladera. Un niño de 8 años por reservado. Y le dijo: yo creo que eso Dios me lo dijo a mí. Le dijo: si se lo hubiera querido decir a usted, le hubiera hablado a usted. No, le dijo Eli: yo sé que lo que te dijo el Señor es concerniente a mí y mi familia. Dímelo, no me lo encubras. Y Samuel le dijo: dice el Señor que lo va a matar. Y que va a matarlo, va a matar a sus hijos. Los que fueron al ciprés ahora entienden el enlace con la otra historia que... si usted presta atención a los mensajes, pues, ahí va a entender con el enlace con la otra historia. ¿Cuándo mató el Señor a los hijos de Elí? ¿Verdad? ¿Y por qué los mató? Porque no repararon en tocar lo sagrado en pecado.
Pero mire cómo fue de mal en peor la situación de Elí. Hasta que él estaba acomodado, Elí estaba acomodado, sentado en una silla estaba, dice la Biblia. El hombre estaba acomodadísimo. Y por lo que uno ve en la Biblia, Elí solo pensaba en esto, mire. Por lo que la Biblia dice, o sea, lea la palabra de Dios, parece que Elí era eso. Y por su propio peso se desnucó, dice la palabra del Señor. Hermano, fue de mal en peor. Pero mire, Samuel, en medio del mal ejemplo, en medio, todo estaba podrido ahí. Pero en medio de todo, Samuel floreció. Porque el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová. Plantado en la casa de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hombre, yo estoy preocupado, apenas voy por el 4 y son 9 los que traía. Pero voy a correr. Esto se lo explico rápido. El cuarto elemento de rechazar la voz de Dios es que produce insensibilidad a la corrección. O sea, Dios habla de muchas maneras, hermano. Y a veces somos insensibles. Se nos olvida. Hay un ejemplo de eso. Nabucodonosor. Dios le habló a través de 3 cosas a Nabucodonosor. Primero, mediante una revelación donde él había soñado, pero ni sabía qué era lo que había soñado. Y quería matar a todos, hermano, los que no le dijeran qué era lo que había soñado. Entonces Dios lleva a Daniel, que está orando junto con sus amigos, los 3 hebreos, y al final Dios revela el sueño y la interpretación. No le voy a contar todo por el tiempo, pero básicamente lo que esa revelación simboliza es la fragilidad de los imperios humanos. Y en esa revelación Dios le muestra el reino eterno de Dios. O sea, le muestra cómo el mundo irá imperio tras reino, hasta llegar al reino del anticristo, y cómo Dios en su segunda venida y su manifestación gloriosa destruirá el reino del anticristo y establecerá su reino milenial. Nabucodonosor dijo: está bonito eso, pero bueno, quizás no comí, por eso soñé eso. Pero pasa el tiempo y Dios le habla a través de milagros. O sea, Nabucodonosor, imagínense, después de ver lo que Dios le había dicho, no, el hombre se ensoberbeció tanto que mandó a hacer una estatua de oro. Así hay gente que uno le dice: hermano, congréguese, busque de Dios, hermano. No, más por hecho lo hace no venir. Y más que nos falta otro perverso que no se congrega, pero también está desanimando al otro. ¿Aló? Entonces, él lo que hace es levantar una estatua, ve a los 3 hebreos que no se postran, los mete al horno de fuego y presencia cómo Dios sacó ilesos a los 3 hebreos del horno de fuego. Fue testigo de lo que Dios había hecho. Pero ni aún así el varón se arrepintió. No. Llegó a lo tercero, tuvo otro sueño, donde lo que soñó fue un árbol que era cortado de raíz. Y a mí me impactan las palabras de Daniel cuando Daniel le da la interpretación y le dice: mi Señor, esto es fuerte, esto es grave. Por eso yo le aconsejo que se arrepienta, que acepte mi consejo, para que redima sus pecados con justicia. Eso está en Daniel 5:27. Amén. Pero no, el hombre lo tomó a juego, el hombre lo tomó a broma. No hay que tomar la voz de Dios a broma, hermano. No hay que tomar la voz de Dios a broma. Dios es serio cuando habla. Y el hombre siguió ignorando la voz de Dios, la siguió ignorando, hasta que al final su soberbia llegó al clímax. Su orgullo llegó al clímax y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo fundé, que yo sostengo?
con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Todavía estaba hablando el Señor Rey cuando se oyó una voz del cielo que le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y ahora usted es una bestia más. Bueno, bestia ya era por desobediente. Pero aquí se convirtió en bestia literalmente. Y comenzó a comer con los bueyes, con los asnos. Comenzó a andar como un animal. 7 años. Amén. Su pelo se le creció como plumas de águila, dice la Biblia. Sus uñas como las de las aves. Y allá al pasar el tiempo, al cumplirse el tiempo, un día Nabucodonosor alzó los ojos al cielo y comenzó a ver el cielo tan grande, tan majestuoso. Comenzó a caer sobre su rostro de animal rocío del cielo. Amén. Y de repente, dice la Biblia, su razón le fue devuelta. Es decir, una persona soberbia es como que no tenga razón. Le fue devuelta la razón. Y cuando la razón le fue devuelta, comenzó a bendecir al Señor. Y yo quiero leerle lo que dice Nabucodonosor. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui reestablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, oiga, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar, a los que andan en soberbia. Hermano, Dios le habló a Nabucodonosor. Si él hubiera sido inteligente, se hubiera olvidado andar comiendo zacate. Hay muchas consecuencias que las podemos evitar si somos obedientes a la voz de Dios. Hermano, cuando desobedecemos a la voz de Dios, nos volvemos insensibles a la corrección. No nos gusta que nos corrijan. Yo le voy a hacer una pregunta, no levante la mano, solo pregúntese usted. ¿A usted le gusta que le digan que está equivocado? ¿No se enoja? ¿Reconoce cuando está equivocado? ¿O usted es de esas personas que nunca se equivoca? Uno nunca pierde, siempre sale con la suya. Amén. Porque esa soberbia no lo va a conducir a ningún lugar. Porque hay gente que dice: no, es que el pastor la tiene conmigo. No, yo solamente vengo a hablar la verdad de Dios. Te asegúrese que hable la Biblia, y ahí usted arréglese con el Señor. Y yo también, de cada mensaje yo me llevo mi parte también, hermano. Porque Dios a todos habla, a todos. Pero cuando uno comienza, hermanos, a volverse insensible a la corrección, ahí es cuando viene la ruina. Eso precede la ruina. Más tarde Belsasar, usted sabe, Belsasar fue peor que Nabucodonosor. Pero el problema es que Belsasar tenía el ejemplo de lo que había hecho su abuelo, y el hombre prefirió seguir su propio camino y terminó mal. Quiero hablarle de algo último. Con esto voy a finalizar. Téngame un poquito de paciencia. Rechazar la voz de Dios hace que la verdad desaparezca.
Oiga lo que dice el versículo 28 allá de Jeremías, donde estábamos leyendo al principio. Ahí está la base de que no admitió corrección. Y luego dice, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Hay vidas que giran en torno a una mentira, a una falsedad, a una apariencia, a la hipocresía. Nada en su vida es cierto. A veces, hermanos, las personas quieren fingir a alguien que no son, convencer a otras personas de algo que no son. Yo siempre he dicho, uno debe ser coherente. Uno debe ser coherente, hermano. Uno no tiene que demostrarle a nadie quién es, porque al final el Señor sabe quiénes somos. Dios lo sabe. Y uno de los fracasos más grandes de esto es que la verdad escasea. Escasea en el corazón de la persona, porque la persona que rechaza la voz de Dios, al final ya no hay una verdad. Porque cuando uno ama la palabra de Dios, uno sabe que hay verdad. Y uno pudo vivir toda una vida extraviado de la verdad, pero cuando encuentra la verdad liberta. Cuando uno oye un mensaje, dice el predicador, mire, esto está mal, y uno dice, hombre, yo estoy en esto, pero la Biblia dice que no debo andar ahí. Amén. Yo debo de poner por obra esto. Y amén, Dios me ha hablado. Va, que no hay razón de enojarse, hombre. La gente se enoja de puro gusto, porque desaparece la verdad y después ya nada parece verdad. Todo es una falsedad. Y por eso los templos están llenos de personas hipócritas, de que fingen ser algo que no son. Amén. Y cuando la verdad escasea, Dios comienza, hermanos, a tener un trato duro. Porque hay un momento donde entonces la gente, como no quiere oír verdad, y mata al que habla verdad. Amén. Entonces hay un momento donde Dios deja de hablar. Y hay algo que en estos últimos días he estado estudiando a raíz de una plática que tuve con un pastor, y me dio una luz muy grande en cuanto a esto, y me puse a estudiarlo y a estudiarlo, y encontré un detalle, hermanos, que me sorprendió mucho en la vida del profeta Ezequiel. Yo lo había leído, pero nunca me había detenido a ver realmente esto. Usted sabe que Ezequiel fue uno de los profetas durante el cautiverio, y que pues uno de los profetas más aborrecidos en su tiempo, además de que él fue un sacerdote también. Y él hablaba y nadie quería oírlo. Él hablaba y la gente se burlaba de él. Él hablaba y le era por escarnio. La gente se cansó y le dijeron, ya no te queremos escuchar. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, haré que tu lengua se pegue a tu paladar y te vas a quedar mudo, y ya no vas a ser a ellos varón que reprende, porque es que son casa rebelde, le dijo el Señor. Hermano, y yo me metía tanto en eso, ¿verdad? En leer eso, cuando Dios, un día Ezequiel andaba gritando en las plazas, andaba diciéndole, el Señor dice que le va a venir juicio por su pecado, pero el siguiente día la gente decía, como que hace falta algo, como que hay una bullita que no se oye aquí en la plaza. Decían, es Ezequiel que no está hablando. Y se acercan donde Ezequiel, Ezequiel, y la palabra de Jehová, y Ezequiel, no, pero ahora sí querían oír palabra de Jehová. Así como la gente en la pandemia, el que no se congregaba, ¿y cuándo van a abrir el templo? Así. Y cuando el templo está abierto no venía. Amén. O sea, hasta que escasea el asunto, pues se valora. Hay gente que dice, otra vez ahí va este hermano con lo mismo, dice. Yo le aseguro que un día el Señor deje mudo a todos estos predicadores. ¿Y quién le va a predicar? Y que usted venga, hermano Samuel, hermano Freddy, hermano Kevin, hermano Julio, hermano David, su servidor, todos mudos. Y vamos a hacer un culto y sin predicación. Amén.
Ahí usted va a decir, me acuerdo el mensaje que predicó el hermano. Cómo deseamos que Dios nos hable, porque yo le voy a decir algo, la iglesia hoy tiene abundancia de palabra. Pero la palabra de Dios, la voz de Dios se desprecia a veces porque estamos tan llenos de palabra de Dios. Y no porque la hagamos propia, no. Es porque creemos de que Dios siempre estará dándonos oportunidad y estamos postergando todo. Hermano, la misericordia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. ¡Qué terrible! No valoraron la voz de Dios a través de Ezequiel. Y más tarde, a Ezequiel lo deja mudo el Señor en el capítulo 3. Pero lo más fuerte de todo, y esta es una prueba para Ezequiel grandísima, porque es que Dios no dejó de hablarle a él. Si usted lee bien, detenidamente, ese es un detalle bien interesante. O sea, Dios le siguió hablando a Ezequiel. El problema es que Ezequiel no podía hablarlo. Amén. O sea, Dios le seguía hablando y hablando y hablando, pero Ezequiel intentaba, no podía. Pero eso no era un problema con Ezequiel, no, era juicio de Dios sobre el pueblo. Porque cuando Dios nos habla, Dios nos está advirtiendo de algo. Dios quiere evitarnos un fracaso. Dios quiere bendecirnos, hermano. La palabra de Dios es para nuestra edificación, para nuestra libertad, para nuestro crecimiento. Dios lo que anhela es que vivamos una vida en bendición, una vida en plenitud. Y ese es el capítulo 33. O sea, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 33 son revelaciones de Dios para Ezequiel. Revelaciones que él no pudo declarar. Es hasta el capítulo 33 donde dice que Dios le abrió la boca otra vez. Y dice Ezequiel, y ya no estuve más callado. Dice Amós, he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, sino de oír palabra de Jehová. Y esa hambre fue enviada. 400 años de silencio. Y la gente, ¿por qué Jehová no habla? ¿Por qué Jehová no habla? Queremos oír la voz de Dios. Cuando de repente aparece allá en las riberas del Jordán, la voz que clama en el desierto. Y ahora lo quieren matar de nuevo. Juan el Bautista. No aprendieron la lección. Yo sé que hay gente que si estuvieran ellos a matarme, ya me hubieran matado también. Sí, hermano, hay gente que uno la ve, ganas de agarrar las pedradas a uno no le faltan. Sí, hermano. Y a veces tal vez no a pedradas literales, pero con la lengua, hermano, la gente busca difamar y desmeritar la palabra de Dios. Pero no me aflijo, no me preocupa. Eso no me aflige en lo absoluto, porque así persiguieron a los profetas. Y el hablar palabra de Dios, eso conlleva una grande responsabilidad. Porque al final el mensaje es uno mismo. La vida de uno es el mensaje. Finalmente, cuando rechazamos la voz de Dios, todo termina en juicio. El pueblo no oyó, terminó mal. Mi temor es que la iglesia del Señor no oiga la voz de Dios y le digamos, hermano, prepárese, Cristo viene, y la gente no. Sigue materializada. Sigue pensando solamente en el hoy, en el mañana, y se le olvida que hay un alma que cuidar. Hermanos, no rechacemos la voz de Dios, porque el que rechaza la voz de Dios termina mal. Denle una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Póngase de pie. Oramos en esta maravillosa mañana. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Gracias por la